Asterisco asterisco. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Por qué sigue existiendo el enemigo de nuestras almas? Asterisco asterisco. En el estudio bíblico de hoy vamos a descubrir la sorprendente verdad detrás de esta gran pregunta. Jesús mismo dijo que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue expulsado por su pecado y su rebelión. Pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué simplemente no lo eliminó para siempre? Satanás, también conocido como Lucifer, no es solo un personaje del pasado. La Biblia lo describe como un ser espiritual que aún opera en el presente. Su nombre significa adversario, enemigo caído, y lo más impactante es que no dice que cayó, sino que está cayendo en presente continuo, lo que implica una decadencia constante, una caída sin fin hacia la oscuridad. El libro de Apocalipsis dice que fue lanzado a un abismo sin fondo. Eso es exactamente lo que hace el orgullo. Te hace caer cada vez más hasta destruirte por completo. Proverbios capítulo 16 versículo 18 lo dice claro: el orgullo precede a la destrucción. Pero atención, la destrucción no siempre significa muerte física. David dijo en el Salmo 3 que Dios redime del hoyo nuestra vida. Eso quiere decir que puedes estar vivo y aún así estar siendo destruido. Tu orgullo puede estar saboteando tus relaciones, tus finanzas, tus oportunidades. Pero también hay esperanza. La humildad puede revertir ese proceso. Lucifer fue creado como un ángel hermoso lleno de sabiduría y gloria para alabar a Dios. Pero no le bastaba servir. Quería ser servido. Quería el trono. Quería ser como Dios. Y eso lo llevó a rebelarse. Reunió un ejército de ángeles y desató una guerra en el cielo. En Apocalipsis 12 vemos que el arcángel Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y los suyos. Pero Satanás no fue lo suficientemente fuerte y perdió su lugar en el cielo. Esos ángeles caídos fueron echados fuera. Perdieron su posición, su dimensión celestial. Pero atención, tú como creyente sí tienes un lugar en los cielos. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Entonces volvemos a la gran pregunta: ¿por qué Dios permitió que Satanás siguiera existiendo? ¿Por qué no lo destruyó de una vez? La respuesta es profunda y espiritual. Dios no puede destruir a Satanás porque fue creado como un ser espiritual. Y Dios, que es espíritu, según Juan 4 versículo 24, no anula su propia creación espiritual de la misma forma en que no anula la libertad humana. Los ángeles también fueron creados con libre albedrío. Satanás sigue existiendo porque Dios tiene un propósito aún en medio del mal. Dios usa incluso las decisiones equivocadas para cumplir su plan eterno. El enemigo cree que está destruyendo, pero Dios está usando cada movimiento suyo para llevar a cabo su justicia, su juicio y su gloria. Isaías capítulo 14 nos muestra la caída de Lucifer. Se le llamaba Lucero de la mañana, pero quiso subir más allá de las estrellas de Dios, quiso exaltar su trono y ser semejante al Altísimo. Sin embargo, fue arrojado al Seol, al abismo más profundo. Su caída fue provocada por su orgullo. En Ezequiel 28 se nos describe con detalle su antigua gloria. Era el sello de la perfección, lleno de belleza y sabiduría. Estuvo en el Edén cubierto de piedras preciosas, ungido como querubín protector. Pero su corazón se llenó de violencia y pecado y fue expulsado del monte de Dios. Hoy Satanás sigue cayendo, pero tú no tienes que caer con él. Hoy puedes tomar una decisión de humildad y entrega, porque aunque el enemigo tenga poder por un tiempo, su final ya está escrito. Dios tiene la victoria. Satanás no siempre fue el enemigo de Dios. Fue creado como un ser hermoso, lleno de perfección y esplendor. Ezequiel lo describe como un ser cubierto de piedras preciosas, lleno de sabiduría y belleza. Pero algo cambió. En él nació la injusticia. Su corazón se llenó de orgullo. Y ese orgullo lo llevó a caer. Dios no podía permitir que la rebelión se desarrollara en el cielo. Así que lo lanzó por tierra y lo expuso ante los reyes para que todos lo contemplaran. Esta fue su humillación. Lo que una vez fue un ángel de alto rango se convirtió en el tentador, en el enemigo, en el acusador. Satanás no cayó solo. Su arrogancia lo llevó a arrastrar a otros con él. En el libro de Zacarías vemos a Satanás acusando a Josué ante Dios. En el Nuevo Testamento, incluso el mismo Jesús fue tentado por él en el desierto durante 40 días. Satanás no solo tienta, también acusa, confunde, divide y destruye. Jesús afirmó con autoridad en Lucas capítulo 10 que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta declaración confirma lo que los profetas ya habían dicho. Satanás fue derribado de su posición celestial. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno.
donde esperan el juicio final. Judas también lo confirma. Los ángeles que abandonaron su lugar original fueron encerrados en prisiones eternas hasta el gran día del juicio. Esto nos da una pista clara sobre por qué Dios no ha destruido todavía a Satanás y a sus ángeles. No se trata de poder, se trata de justicia. Dios no ejecuta juicio sin antes establecerlo con verdad y justicia. No mata al criminal antes del juicio. Dios espera el momento determinado para juzgar a todos según sus obras. Entonces, para entender por qué Dios actúa así, primero debemos entender quién es Dios. Él es todopoderoso, sí, pero también es justo, santo y fiel a su carácter. Dios nunca cambia, y lo que hace siempre es una manifestación de lo que Él es. No actúa por impulso ni por reacción, sino conforme a su naturaleza perfecta. Un error común es pensar que Satanás es el gran rival de Dios, como si estuvieran en una batalla cósmica por el control del universo. Pero esto no es verdad. Dios no tiene enemigos que estén a su nivel. Él es el Creador, soberano sobre todo. Nadie puede compararse con Él, ni siquiera Satanás. La guerra en el cielo que describe Apocalipsis capítulo 12 no fue una lucha entre iguales. Fue una declaración de autoridad. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y aunque él se resistió, fue completamente derrotado. Ya no hubo lugar para él en el cielo. El gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y entonces se oyó una gran voz en el cielo diciendo: Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido expulsado, aquel que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Satanás aún opera en la tierra, pero su tiempo está contado. Su juicio está decretado, y su derrota es segura. Mientras tanto, Dios usa incluso lo que el enemigo intenta para el mal, para cumplir sus propósitos eternos. Porque nada ni nadie puede frustrar el plan del Todopoderoso. Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, pues no amaron sus vidas ni siquiera hasta la muerte. Este pasaje nos revela algo profundo sobre Dios, su paciencia, su misericordia y su compasión incluso hacia aquellos que se rebelan contra Él. Porque Dios no destruyó a Satanás de inmediato. Porque hay algo en su naturaleza que va más allá del juicio. Dios ama a sus criaturas, incluso cuando ellas ya no lo aman. Este acto de esperar, de no ejecutar su poder absoluto de forma instantánea, es una muestra de la grandeza de su carácter. La segunda verdad que debemos entender sobre Dios es que Él lo sabe todo. Nada, por pequeño o escondido que sea, escapa a su conocimiento. Él conoce cada detalle del universo, cada pensamiento, cada intención, cada decisión. Por eso, Dios no solo vio lo que Satanás hizo, también entendió por qué lo hizo. Para nosotros, la rebelión de Satanás puede parecer simplemente locura, pero Dios, en su sabiduría infinita, comprendió los motivos detrás de su caída. Eso no justifica su pecado, pero sí explica por qué Dios mostró compasión. Un padre que ama no castiga ciegamente. Un padre que entiende, da oportunidades, corrige, guía. Dios, al no destruir a Satanás inmediatamente, mostró que su juicio no es impulsivo, sino justo. Él entiende lo que nosotros no podemos comprender. Él actúa desde una sabiduría eterna. Aquí entra un concepto clave, el libre albedrío. Dios, en lugar de forzar a su creación a obedecerlo, les dio una elección: la libertad de amar o rechazar. Los ángeles también recibieron ese regalo, y con esa libertad vino la posibilidad de rebelión. ¿Por qué lo hizo? Porque el amor verdadero no puede ser obligado. Si no tienes opción de decir no, entonces tu sí no tiene valor. Dios desea un amor genuino, que nazca del corazón, no de la imposición. Por eso permite la libertad, aun sabiendo que algunos elegirán rebelarse. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo puede haber justicia si Dios destruyera a todo el que usa mal su libertad? Si cada error fuera castigado con muerte inmediata, ¿realmente habría libre albedrío? No. La elección debe ser real, con todas sus consecuencias, incluso la posibilidad de redención. Dios no elimina a Satanás en ese momento porque respeta esa libertad, incluso cuando se usa para el mal. Él honra la decisión de cada ser, aunque eso implique que el mal siga existiendo por un tiempo. Y hay más. Algunos teólogos sugieren que Satanás, aun en su rebeldía, tuvo un rol dentro del plan divino. En los evangelios vemos cómo tentó a Jesús en el desierto. Fue una prueba esencial. Jesús resistió, citó la palabra, no cayó, y en ese momento demostró que era digno de llevar sobre sí el pecado del mundo. ¿Por qué es tan importante eso?
porque solo una persona completamente inocente puede tomar el lugar de los culpables. En la cruz, Jesús tomó nuestro lugar. Su santidad fue transferida a nosotros, y nuestro pecado fue puesto sobre él. Dios, en su soberanía, permitió que Satanás siguiera existiendo porque incluso sus ataques sirvieron para llevar a cabo el plan más grande de todos, la redención de la humanidad. Satanás pensó que estaba venciendo, pero en realidad estaba sirviendo al propósito eterno de Dios. La tentación y la victoria sobre ella demostraron que Jesús era digno de llevar el peso del pecado del mundo. Tal vez, solo tal vez, por eso Dios permitió que Satanás siguiera existiendo, para que Jesús pudiera ser probado, para que, enfrentando al tentador cara a cara, demostrara que era el único capaz de cumplir con la tarea más grande de todas, salvar a la humanidad. Pero la historia no termina allí. Satanás también tuvo un papel crucial en la traición de Judas Iscariote, el discípulo que entregó a Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se cumpliría el sacrificio de Jesús si nadie lo hubiera entregado? Fue Satanás quien sembró la duda, la confusión y la desesperanza en el corazón de Judas. Y tal vez, solo tal vez, Dios permitió todo esto, sabiendo que incluso el acto más oscuro podía formar parte del plan más brillante. Satanás fue un ángel, un ser de luz, pero se rebeló, y no lo hizo solo. Reunió a legiones de otros ángeles que compartieron su arrogancia y su ambición. Lucharon contra Dios, y perdieron. Pero no fueron destruidos. Fueron expulsados del cielo. Desterrados, no aniquilados. ¿Por qué? Tal vez porque todavía tenían un papel que desempeñar en la historia de la redención. Tal vez Satanás, en manos de un Dios soberano, no era más que una herramienta, una pieza en un plan perfecto. Tal vez, en lo más profundo, Dios amó tanto incluso a su enemigo que le dio tiempo. Tiempo para arrepentirse. Tiempo para volver. Tiempo para elegir de nuevo. Porque el amor, el verdadero amor, solo puede existir cuando hay libertad. Si no hay elección, no hay amor. Y Dios desea ser amado libremente, no por miedo, no por obligación. Por eso permite el libre albedrío. Por eso no elimina a todo el que lo rechaza. Hacerlo sería anular el regalo más sagrado que nos dio, la libertad de elegir. Dios es amor, y el amor es paciente, extremadamente paciente. Por eso Satanás aún existe, porque el amor de Dios no se apura, porque su justicia es perfecta y su plan, aunque a veces incomprensible, es bueno. Entonces, la pregunta ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Nos lleva a una reflexión más profunda. Nos habla de la naturaleza de Dios, de su sabiduría y de su propósito eterno. Nos desafía a confiar, incluso cuando no entendemos. Satanás, aunque malvado, se convierte en una prueba constante para la humanidad. Cada tentación que enfrentamos no es solo una amenaza, también es una oportunidad. Una puerta hacia la fe, la fortaleza, la perseverancia. Es en la lucha donde se forjan las almas fuertes. Es en el rechazo al mal donde nace la virtud. La rebelión de Satanás nos recuerda algo vital, el valor del libre albedrío. Dios no nos creó para obedecer como máquinas. Nos dio libertad, porque solo desde la libertad puede nacer un amor verdadero y duradero. Solo desde la libertad se elige el bien auténtico. Y así, aún en medio de la oscuridad, hay propósito. Aún en medio de la confusión, hay un plan. Porque Dios es soberano. Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y su amor es más grande que cualquier enemigo. Oración de fe y reflexión profunda. Señor, cuyos planes son insondables para nosotros, hoy venimos ante ti con humildad y esperanza. Aunque no siempre comprendemos el propósito de cada acontecimiento, confiamos plenamente en tu infinita sabiduría y en tu inmenso amor. Cuando las sombras del mal oscurecen nuestro camino, fortalecen nuestro espíritu. Danos el valor para resistir las tentaciones que Satanás coloca ante nosotros y la claridad para reconocer que cada obstáculo es en realidad una oportunidad para crecer en fe, carácter y amor. Enséñanos a usar el precioso don de nuestro libre albedrío para elegir el bien cada día y caminar más cerca de ti. Que cada desafío sea visto como una ocasión para demostrar nuestra lealtad, devoción y amor por ti, Señor. Recordemos siempre que tú estás en control de todo. Nada escapa de tu plan perfecto, ni siquiera las pruebas más difíciles que enfrentamos. Por eso te agradecemos por tu paciencia infinita y tu misericordia que nunca se agota. Que cada día busquemos tu rostro con sinceridad, que nuestras acciones estén alineadas con tus propósitos divinos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos con todo nuestro corazón. Amén.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartir tu opinión en los comentarios siempre con respeto hacia las ideas de los demás. Si te ha gustado este vídeo y te ha sido de valor, apóyame con tu suscripción para que no te pierdas el contenido que viene. Comparte este vídeo con tus seres queridos, dale me gusta y déjame saber tu opinión. Con tu apoyo, juntos podemos llevar este mensaje de esperanza y fe a muchas más personas. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga siempre.